Gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos. Mi nombre es Belén. Hoy quiero compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Voy a compartir esta palabra que el Señor me venía dando ya hace unos días para poder compartirla por medio de las redes sociales, como el Señor me venía hablando de que debo de hablar de su palabra, y hoy quiero compartir esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 7 del versículo 24. Voy a hacer lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hasta ahí comparto la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir de su palabra. Le doy gracias al Señor porque primeramente la palabra viene para mi vida. Siempre, como siempre decimos, la palabra primeramente habla al que está hablando de la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Hoy Dios nos habla por medio de su palabra. Hoy Dios me habla a mi vida por medio de su palabra acerca de dos cimientos, y en la palabra encontramos dos fundamentos que son la roca y la arena. Esta palabra hace referencia a nuestras vidas, en donde y cómo es que nosotros estamos construyendo nuestra vida espiritual y terrenal, también nuestro templo para Dios, porque nosotros sabemos que en la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Lo voy a compartir. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: en el nombre de Jesús, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Es por eso que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo y meditar en lo que hacemos, porque la palabra lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu de Dios no habita en templo sucio. Si nosotros queremos comenzar a edificar nuestra casa sobre la roca, debemos primeramente de empezar por la obediencia, pero primero vamos a ver quién es la roca. Esto lo podemos encontrar también en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros vamos a ir viendo, lo voy a ir compartiendo también, buscando referencia en la palabra de Dios que el Señor me daba. Bueno, primeramente vamos a ver quién es la roca, y esto lo podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios, también del capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo. Acá la palabra nos dice claramente que la roca es Cristo. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude primeramente, que podamos tener esa obediencia en nuestra vida. Como dice, la roca es Cristo, y nosotros debemos de saber de dónde nosotros estamos edificando. Debemos de comenzar primeramente nosotros por la obediencia, como empieza la palabra del Señor, y la palabra nos enseña acerca de la obediencia en Primera de Reyes. Voy a compartir en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4, comparto, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra
que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel, dice la palabra del Señor. Amén. Hasta ahí comparto la palabra del Señor, y acá la palabra nos enseña que la obediencia no es vivir como nosotros queremos, sino que la palabra nos enseña que la obediencia es vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dice que nosotros debemos de guardar su palabra, sus mandamientos, caminar en su camino santo conforme a su voluntad, y así también hay promesa para aquellos que obedecen a la palabra de Dios, aquellos que viven conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor tenga misericordia. En el verso 4 vemos la promesa de Dios, que detrás de la obediencia vienen las promesas, vienen las bendiciones. Que Dios nos ayude a tener esa obediencia en nuestra vida. Entonces nosotros, para comenzar a edificar en Cristo, debemos primeramente de tener esa obediencia en nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia, porque no dice acá obediencia al mundo ni obediencia al hombre, sino debemos de primeramente tener esa obediencia en Dios, esa obediencia en el Señor, y así el Señor va a morar en nosotros, como esto está también en la palabra, que el Señor mora en su templo, en aquellas casas espirituales que nosotros edificamos para nuestro Dios. Ahí el Señor es donde mora. Y quiero compartir otro versículo de la palabra del Señor que se encuentra en San Juan 14, versículo 23. San Juan 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y acá la palabra nos dice que debemos de amar a Cristo, primeramente de tener esa obediencia a Cristo, y el Espíritu va a morar en nuestros templos, en nuestras casas espirituales. Debemos de dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios, ya sea toda distracción de este mundo, toda la vanidad de este mundo, todo afán de esta vida, que muchas veces nos afanamos nosotros en el dinero, nos afanamos nuestro trabajo, nos afanamos las cosas de este mundo y no ponemos atención primeramente a Dios. El Señor tenga misericordia. Dice que nosotros tenemos primeramente que seguir a nuestro Señor Jesucristo sin mirar atrás, sin importar lo que dejamos atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, que nunca nos demos vuelta a mirar qué es lo que estamos dejando atrás, sino poder seguir conforme a la voluntad de Dios, poder seguir conforme el Señor le parezca mejor, no como a nosotros nos parece, porque muchas veces queremos nosotros servir al Señor como a nosotros nos parece, pero nuestros pensamientos no son los mismos que el de Dios. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Dice que nosotros debemos de tener esa obediencia a Cristo y de poder seguir conforme a su voluntad. Que el Señor tenga misericordia, porque a veces es difícil obedecer, y hay momentos en los que nos cuesta obedecer lo que el Señor nos envía. Muchas veces el Señor nos ha enviado a hablar a almas que tal vez nos han rechazado la palabra del Señor, han rechazado lo que hemos ido a hablar, pero que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que siempre podamos hablar conforme a su voluntad, hacer conforme a su voluntad, poder ser obedientes a la palabra del Señor. Y acá en la palabra también vemos un ejemplo de cómo a los siervos del Señor, aquellos que caminaban cientos de kilómetros también para hablar de la palabra del Señor, para amonestar, para hacer lo que Dios les enviaba a hacer, también era difícil para ellos muchas veces obedecer. Y vamos a ver un ejemplo de esto, de que muchas veces es difícil de obedecer a la voz del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Y quiero compartir un ejemplo de esto en Jeremías capítulo 20 del versículo 9. Jeremías capítulo 20 versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría,
quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Hasta ahí comparto esta palabra. Acá vemos un claro ejemplo de cómo a Jeremías también le costaba a obedecer al Señor, porque acá nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Jeremías iba a desobedecer a Dios, iba a dejar de hablar la palabra de Dios por causa de que lo aborrecían por los mensajes que Dios le enviaba a llevar, por la violencia que tenían hacia él. Pero aunque él se sentía solo físicamente, él no estaba solo, porque espiritualmente Dios estaba con él, Dios estaba a su lado acompañándolo en todo momento. El Señor tenga misericordia. Por eso es que él sentía ese fuego en el que no le causaba dolor, dice la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice la palabra del Señor. Y acá el Señor estaba con él en todo momento. El Señor le hacía sentir su presencia, por eso es que ese fuego no le causaba dolor y ni le dejaba sufrir. Y así nosotros sentimos muchas veces cuando Dios nos manda hablarle a una persona y no nos quiere escuchar, y nuevamente Dios nos manda y empezamos nosotros a desanimarnos, a querer desobedecer a Dios, a no querer ir más a hablarle a esa alma, porque decimos, bueno, yo ya le hablé y me canso de hablarle y esa persona no quiere escuchar. Pero que el Señor tenga misericordia y nos ayude primeramente a poder tener esa obediencia en nuestra vida, a no pensar lo que los demás van a decir, sino poder primeramente obedecer a Dios, porque cuando rechazan la palabra, cuando nos rechazan, no es que nos están rechazando a nosotros, sino a la palabra de Dios, aunque muchas veces sea doloroso ver cómo rechazan a Dios, pero igual así nosotros debemos de seguir haciendo lo que Dios nos envía a hacer, de poder seguir en esa obediencia, de poder seguir hablando a las almas que el Señor nos envía, de poder hablar de la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia primeramente de mi vida y me ayude a tener primeramente esa obediencia en mi vida, para yo poder edificar mi casa sobre esa roca. Que el Señor tenga misericordia. Pero por más que muchas veces el Señor nos mande, nosotros nos vamos a dar cuenta que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros en todo lugar y en todo momento. Donde sea que nos mande, debemos nosotros de procurar de ser obedientes, por más difícil que a veces sea, o más doloroso que muchas veces sea ir y hablar a las almas, o tal vez muchas veces que nos ponemos nerviosos o no sabemos hablar de la palabra del Señor, o que igual así podamos ser obedientes ante la presencia del Señor. Y acá podemos ver también que además de la obediencia, también necesitamos nosotros ser sabios, necesitamos caminar sabiamente. Y ahí vamos a ver que dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7, vamos a ver aparte de la obediencia, que dice la palabra del Señor acerca de la sabiduría. Voy a compartir en Proverbios 1, versículo 7, que el Señor tenga misericordia, porque nosotros sabemos que necesitamos también caminar sabiamente para nosotros poder caminar conforme a la voluntad del Señor, y que si no tenemos esa sabiduría en nuestra vida, pedírsela al Señor, que Él nos enseñe a caminar sabiamente, a poder obtener cada vez más sabiduría ante la presencia del Señor, para poder ser guiados nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir en Proverbios 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta acá yo comparto esta palabra, y acá la palabra nos enseña y nos dice cómo nosotros debemos de caminar en el camino del Señor sabiamente. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Debemos de tener ese temor hacia Dios, debemos de pedirle a Dios que añada ese temor en nuestra vida, de poder tenerlo cada día en nuestro corazón, en nuestra mente, ese temor hacia Dios. No confundamos miedo con temor, que el Señor tenga misericordia. Debemos de tener ese respeto, esa admiración hacia Dios y buscar cada día en ese temor ante la presencia del Señor, acercarnos con temor ante la presencia de Dios y hacer todo lo que hagamos para nuestro Dios con ese temor en nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia y me ayude primeramente a mi vida, que si no hay temor en mi vida, que pueda añadir ese temor en mi vida. La gloria sea para nuestro Dios. Y ahora también vamos a ver el por qué nosotros debemos de construir sobre la roca, que es Cristo, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Voy a compartir el versículo 25 del libro de San Mateo, donde habíamos comenzado a compartir esta palabra. Voy a compartir en el versículo 25 de San Mateo 7, dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, dice la palabra del Señor. Y acá la palabra nos enseña que si edificamos sobre la roca, por más que muchas veces vengan tempestades o pasemos por tribulaciones, por más que el viento sople y sople una y otra vez contra nuestra casa, esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo, dice la palabra del Señor. Ya lo habíamos compartido el versículo, y el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos permanecer firmes con nuestro Señor Jesucristo, en ese camino santo que el Señor nos guía cada día. Que el Señor tenga misericordia. Y así también Dios nos da esa seguridad, Él nos va a proteger. Vamos a ver que lo que nosotros cada día querramos hacer ante la presencia de nuestro Señor, Él nos va a ayudar, nos va a acompañar y nos va a dar esa seguridad para que nosotros podamos hacer conforme a su voluntad y podamos permanecer firmes en su camino, para que nosotros no caigamos de su gracia. Que el Señor tenga misericordia, la gloria sea para nuestro Dios. También vamos a compartir en el libro de Salmos 125, Salmos 125 del versículo 1, voy a compartir. Salmos 125 del versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Hasta ahí comparto la palabra del Señor. Acá el Señor nos muestra que Él nos protege. Acá la palabra nos enseña que aquellos que confían en Dios permanecerán para siempre dice su palabra. No dice solamente un rato, no dice un tiempo determinado, sino que para siempre, dice la palabra del Señor. Es por eso que nosotros debemos de tener esa obediencia en nuestra vida, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. A Dios debemos de tenerle ese temor y confiar solo en Él, para que podamos nosotros permanecer para siempre, así como dice en la palabra del Señor, permanecer siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo en su camino santo, poder ganarnos la vida eterna. Que el Señor tenga misericordia, que así nosotros, con esa obediencia, con ese temor a Dios, con esa confianza a nuestro Dios, podamos nosotros cada día de seguir en su camino santo y así poder alcanzar la vida eterna que Dios tiene preparada para cada una de nuestras almas. Es por eso que debemos dejar nosotros nuestra vida en las manos de Dios, aunque a veces vengan tribulaciones que parecieran que nos vamos a derrumbar, porque muchas veces vienen esos problemas, vienen esas angustias, tribulaciones que pareciera que no podemos seguir en pie, pero ahí va a estar nuestro Dios. Él es el que nos va a ayudar a sobrepasarla. Es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones, que por medio de esas tribulaciones nosotros sabemos que aprendemos y además somos probados por Dios. Y ahora vamos a ver en el versículo, en
en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí vamos a ver por qué es necesario que nosotros seamos probados por Dios y que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que cada día podamos estar preparados ante su presencia, que podamos cada día buscarle conforme a su voluntad, poder tener esa obediencia, esa fe en nuestra vida, que podamos cada día buscarle y servirle con temor y temblor, como dice en su palabra. Voy a compartir en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí vamos a ver por qué es necesario de que seamos probados por Dios. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Acá Dios nos prueba para que nosotros podamos saber para que Él pueda saber lo que hay en nuestro corazón, para que Él pueda conocer todo lo que hay en nuestro corazón. Para eso es que el Señor muchas veces nos prueba, por eso es que vienen a veces pruebas, y dice que el Señor nos prueba para Él conocer lo que hay en nuestro corazón, aunque Él ya muchas veces sepa, pero igual así Él quiere conocer nuestro corazón, que el Señor tenga misericordia, nos ayude, que nosotros podamos abrir nuestro corazón ante la presencia del Señor, para que Él pueda conocer, que Él pueda entrar en nuestra vida, en nuestro templo espiritual, que Él pueda conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Y acá la palabra nos enseña, ¿no?, que Dios nos prueba para que Él pueda conocer lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra para ver si guardamos su palabra o no, si nosotros guardamos sus mandamientos, si cumplimos sus mandamientos, que el Señor tenga misericordia. Dios nos prueba para ver hasta dónde es que llega nuestra fidelidad hacia Él, porque muchas veces pasa que nosotros ante la prueba tal vez nos volvemos atrás, como mucho se ha visto en esta pandemia, que ante la pandemia muchos se han vuelto para atrás, muchos han cerrado las puertas de los templos de Dios, muchos han dejado de buscar de Dios por causa de esta pandemia, porque muchos tuvieron temor, a muchos le vino, se derrumbaron en el camino del Señor por causa de esta pandemia, que no pusieron primeramente su confianza en el Señor. Pero que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que siempre podamos seguir firmes hacia adelante, podamos tener esa obediencia, esa confianza en el Señor, para que el día de la prueba nosotros podamos ser aptos ante la presencia del Señor, para que el Señor pueda ver, pueda encontrar fidelidad en nuestra vida hacia Él, que no caigamos ante la lucha, ante la prueba, ante el dolor, que muchas veces pasamos pruebas dolorosas, pero que igual así nosotros ante esas pruebas podamos seguir en el camino del Señor, poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia primeramente de mi vida y me ayude, que siempre pueda serle fiel solamente a Él, que pueda cada día ser conforme a su voluntad. Que el Señor tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora también vamos a ver cómo es el fundamento en la arena, y podemos ver en la palabra que comienza hablando de la desobediencia, porque dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y acá en la palabra de Dios podemos ver que primeramente comienza hablando de la desobediencia. Dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra casa sobre la arena, comenzamos a vivir una vida que no es de agrado ante la presencia del Señor, que no es de agrado ante los ojos del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Nosotros comenzamos a vivir en la desobediencia, y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa desobediencia. Que el Señor tenga misericordia, y para esto quiero compartir en Primera de Samuel capítulo 12 del versículo 15.
Primera de Samuel, capítulo 12, del versículo 15, comparto: Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Amén. Hasta ahí comparto el versículo del Señor. Que el Señor tenga misericordia, porque acá en este versículo nosotros podemos ver que cuando nosotros empezamos a andar en la desobediencia y empezamos a ser rebeldes ante la presencia de Dios, a la voz de nuestro Señor Jesucristo, Dios saca su mano de amor y misericordia de nuestra vida. Dios aparta su mano de nuestra vida para ponerla, dice la palabra del Señor, en contra de nosotros. Que el Señor tenga misericordia, porque esto lo dice en su palabra. Por medio de nuestra desobediencia vienen también las maldiciones, vienen las enfermedades hacia nuestra vida. Nosotros podemos verlo esto en el libro de Deuteronomio, no me acuerdo muy bien en qué capítulo estaba, pero podemos ver que a causa de las desobediencias vienen las maldiciones, viene la enfermedad de nuestra vida, pero esto no pasa de un día para otro. Nosotros sabemos que esto no es que el Señor hoy nos habla y mañana ya pasa. Que el Señor tenga misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que esto no pasa de un día para otro, porque Dios siempre advierte primeramente, siempre nos va a advertir y nos da tiempo para que nosotros podamos volvernos atrás, para que nosotros podamos arrepentirnos, pero a veces nosotros hacemos oído sordo a la voz del Señor, o a los hermanos. Cuando el Señor usa las vidas por medio de su Espíritu Santo, nosotros hacemos oídos sordos. Muchas veces nos ponemos rebelde a la voz del Señor, a la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Y así vienen también las consecuencias en nuestra vida. Que Dios tenga misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También que el Señor nos ayude a poder escuchar siempre a la voz del Señor, a no ser oído sordo cuando el Señor habla en nuestra vida, porque tal vez el Señor nos va a advertir una vez, nos va a advertir 2 veces, 3 veces, pero el Señor nos da tiempo, porque su palabra dice que el Señor no quiere la muerte de nadie, pero que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que nunca hagamos oído sordo a su voz, sino que podamos nosotros meditar por medio de su palabra, meditar en nuestro camino, a ver cómo está nuestro camino y poder reconocer nosotros cómo es que estamos ante la presencia del Señor, poder cada día confesar ante la presencia del Señor lo que está mal en nuestro camino y así poder mejorarlo, para que no tengamos nosotros nuestro fundamento como en la arena, que por lo que estamos viendo por medio de su palabra, la desobediencia es el fundamento, es lo que primero comienza en el fundamento de la arena. Que el Señor tenga misericordia. Y también ahora vamos a ver que nuestro camino ya no es seguro cuando Dios no está de nuestro lado, y que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que nosotros podamos cada día encomendarnos en las manos del Señor, que sea Él nuestro guía, que sea Él nuestro delantero en todo momento, para así poder seguir conforme a su voluntad en su camino santo. Voy a compartir en el versículo, en el capítulo de Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, versículo 12, acá vamos a ver que nuestro camino ya no es seguro cuando Dios no está de nuestro lado. Jeremías 23, versículo 12. Jeremías 23, versículo 12 dice: Por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Amén. Hasta ahí comparto la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia, la gloria sea para nuestro Señor. Dice, voy a compartir el versículo. Dice: por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia, porque acá podemos ver que sin Dios nuestro camino no es seguro, ya no hay quien alumbre nuestro camino para poder nosotros seguir hacia adelante, ni tampoco hay quien nos ayude a seguir. Que el Señor tenga misericordia, porque nosotros sabemos que cuando estamos nosotros en su camino, su palabra dice que Él es su palabra es lumbrera en nuestro camino. Que el Señor tenga misericordia
misericordia, que podamos nosotros cada día reconocer nuestro camino cuando están mal y poder cada día pedirle al Señor que sea Él nuestro guía y nuestro delantero para poder seguir en su camino santo, porque acá podemos ver que cuando nosotros andamos en la desobediencia, cuando nosotros ponemos nuestro fundamento en la arena, Dios ya no está con nosotros para poder guiarnos, para poder nosotros seguir hacia adelante, ni tampoco hay quien nos ayude a seguir. Vamos a resbalar y no va a haber quien nos levante. Que el Señor tenga misericordia. Al contrario, va a haber quien nos empuje, porque siempre en el camino del Señor, siempre en el camino, en el mundo, hay quien quieren empujarnos hacia atrás, hay quien quieren que caigamos nosotros, que el Señor tenga misericordia, pero ahí cuando nosotros caigamos no va a haber quien nos levante, porque ya no va a estar el Señor por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro pecado. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, y que cada día nosotros podamos reconocer ante la presencia del Señor y poder buscarlo cada día conforme a su voluntad, a poder cada día poner esa obediencia en nuestra vida, a no vivir en esta desobediencia como nos habla la palabra del Señor, para que Dios no se aparte de nuestra vida, porque muchas veces el Señor advierte y ponemos nosotros nuestro corazón duro ante su presencia. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor nos ayude, que cada día podamos nosotros esperar solamente en el Señor y poder fundar nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena, porque la arena nosotros estamos viendo que es un camino malo ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia, porque dice que cuando nos empujen ya no vamos a ver no vamos a tener quien nos levante, vamos a caer y no nos vamos a poder levantar. Que Dios tenga misericordia, porque si no podemos levantarnos solo, vamos a tener perdición para nuestra alma. Por eso no debemos nosotros de jugar con Dios, porque Dios es misericordia, pero también nosotros sabemos que Dios es fuego consumidor, lo dice en su palabra. Que Dios tenga misericordia, porque nosotros somos los que decidimos qué camino tomar. Por eso no debemos nosotros de descuidar nuestro deber, y mucho menos hacer oído sordo a la voz del Señor cuando habla nuestra vida. Nosotros sabemos que Dios no nos obliga a seguir su camino, ni tampoco nos obliga a volvernos al mundo, sino que Él siempre nos da que nosotros elijamos qué camino queremos seguir, y nosotros sabemos qué es lo que nos espera en cada camino. Que el Señor tenga misericordia también. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros edificamos nuestra casa sobre la arena. Vamos a leer en el versículo 27 de San Mateo 7, versículo 27, dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, dice la palabra del Señor. En este versículo podemos ver que el edificar sobre la arena nos lleva al fracaso espiritual, y que el Señor tenga misericordia, porque creo que a ninguno nos gustaría fracasar en lo espiritual, sino poder cada día hacer conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Nosotros sabemos que el edificar en nuestra casa sobre la arena nos lleva al fracaso espiritual. Que el Señor tenga misericordia. Y ahora vamos a ver en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 4. Malaquías, capítulo 1, versículo 4. Malaquías, capítulo 1, versículo 4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Amén. Hasta ahí comparto la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Acá nosotros podemos ver
que cuando nosotros edificamos sin Dios no obtenemos las mismas bendiciones que aquellos que están en la obediencia, aquellos que están en el camino del Señor. Que el Señor tenga misericordia, porque también nos enseña la palabra que todo lo que nosotros edifiquemos para Dios, Dios lo va a destruir, porque no va a ser de agrado ante los ojos de Dios, porque no lo estamos haciendo conforme a su voluntad, no lo estamos haciendo sobre la roca, sino que lo estamos haciendo sobre la arena. Que el Señor tenga misericordia, porque todo aquello que nosotros hagamos no es de agrado, no va a ser de agrado de Dios. Todo lo que nosotros hagamos con nuestro fundamento sobre la arena, cuando Dios no está de nuestro lado. Que el Señor tenga misericordia, que nosotros podamos edificar cada día sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena. Que nosotros viendo esta palabra, meditando en esta palabra, vemos que todo esto, todo el edificar sobre la arena nos lleva a la perdición de nuestra alma. Que el Señor tenga misericordia, porque también me estoy dando cuenta, me daba cuenta por medio de su palabra, meditando en su palabra, que esto nos lleva también lejos de Dios, que Dios se aparta de nosotros al ver que estamos en la desobediencia, que no tenemos sabiduría en el camino del Señor. Que el Señor tenga misericordia, porque vemos que nos vamos al fracaso espiritual. Que el Señor tenga misericordia. Y sabemos que lo que no es de agrado de Dios, Él no lo va a recibir. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que pueda Él guiarnos, que podamos nosotros edificar nuestra casa conforme a su voluntad. Que el Señor tenga misericordia, porque cuando nosotros edificamos como nos parece y no dejamos que Dios sea nuestro guía, también el edificar sobre la arena, nosotros sabemos que no es un fundamento seguro que nos lleva a la vida eterna, sino que es un fundamento que cuando vienen las tormentas, vienen las lluvias, nosotros podemos ver que cuando llueve esa lluvia se lleva a la arena, arrastra la arena. Que el Señor tenga misericordia y me ayude, que cada día pueda prestar atención en su palabra y poder hacer conforme a su voluntad, no hacer como a mí me parezca, sino hacer conforme el Señor me enseña cada día por medio de su palabra. Y también vamos a ver que el edificar sobre la arena nos lleva también a la pérdida espiritual, y a las causas por las cuales nosotros también vamos a esa pérdida espiritual son el pecado, la mundanalidad, la carnalidad, que muchas veces no queremos dejar el pecado o le decimos al Señor que nos limpie, pero hay cosas que nosotros no queremos sacar de nuestra vida, hay pecados que nosotros no queremos confesarlo, no queremos sacar de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchas veces guardamos cosas que no son de agrado ante la presencia del Señor. También la mundanalidad, que muchas veces empezamos a vivir como el mundo vive. Hay cosas también del mundo que no queremos dejar, que nos cuesta dejar. Que el Señor tenga misericordia, o muchas veces ponemos nuestro corazón duro y sabemos que está mal ante los ojos de Dios, pero igual así nosotros queremos dejar eso, sacamos algunas cosas, pero ciertas cosas las dejamos. Que el Señor tenga misericordia. También la carnalidad, que muchas veces empezamos a obedecer más a la carne que a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando la carne nos pide quedarnos un rato más en la cama y no levantarnos a orar ante la presencia del Señor, ahí nos está ganando la carne. Que el Señor tenga misericordia, para que tampoco no tengamos esa carnalidad en nuestra vida, que podamos reprender todos esos espíritus de mundanalidad, de carnalidad, de conformismo, que muchas veces estamos conformes, nos sentimos conformes de la manera en que estamos buscando, sabiendo que está mal, sabiendo que no es de agrado ante la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia, porque estas cosas y muchas más son las que nos llevan a esa pérdida espiritual, y así también es como que nosotros nos vamos convirtiendo, nos convertimos en edificadores mundanos, que nos empieza a importar más las cosas terrenales que lo espiritual. Y para esto vamos a ver en Ageo capítulo 1,
Ageo capítulo 1 del versículo 4, acá vamos a ver que muchas veces nosotros nos convertimos en esos edificadores mundanos y empezamos a ver mejor las cosas terrenales antes que lo espiritual. Nos empieza a importar mucho más las cosas terrenales, las cosas de este mundo, que las cosas espirituales, que son las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia. Voy a compartir en Ageo capítulo 1 del versículo 4. Dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta? Y en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y también voy a compartir en el versículo 8, dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios, que el Señor tenga misericordia, porque acá vemos que el Señor está exhortando al pueblo a mejorar su camino. Le dice que mediten sobre sus caminos, porque mientras la casa espiritual de ellos estaba desierta, mientras la casa de Dios estaba desierta, ellos estaban en sus casas decoradas, como dice la palabra del Señor, aterzonadas. Dice, sus casas estaban decoradas y ordenadas, estaban limpias, tal vez no estaban, y ellos no estaban en la casa de Dios, no estaban en lo espiritual. Que el Señor tenga misericordia. Dice en la palabra del Señor que el Señor le decía que ellos mejoren sus caminos. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas. Yo creo que hoy no es tiempo de estar nosotros habitando más en nuestra casa terrenal, preocupándonos más en nuestra casa terrenal que en la casa espiritual. Que el Señor tenga misericordia, porque sabemos que el tiempo se acorta, que nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta, ya está por venir, y creo que no es tiempo de estar nosotros preocupándome yo también, primeramente yo, porque la palabra habla mi vida, preocupándome por las cosas mundanales, por las cosas terrenales, antes que lo espiritual. Que el Señor tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá el Señor nos enseña por medio de su palabra que no es tiempo de nosotros estar habitando nuestras casas terrenales, preocupándonos por esas casas terrenales, de tenerla decorada, ordenada, mientras que nuestra casa espiritual está desierta, que nuestra casa espiritual no está ordenada ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia de mi vida primeramente, porque a mi vida habla el Señor por medio de su palabra. Por eso es que Dios le habla a este pueblo diciendo que mediten bien sobre sus caminos, que mediten bien sobre sus caminos. 2 veces le dijo el Señor a este pueblo que mediten sobre sus caminos. Que el Señor tenga misericordia, porque también vemos en el versículo 8 que el Señor le dice que reedifiquen la casa espiritual. Dice: subid al monte y traed madera, le dice el Señor. Que el Señor tenga misericordia, porque acá el Señor le manda a buscar los elementos para reedificar la casa, para que así Dios pueda hacer su voluntad en esa casa y poder glorificarse, y Dios nos ayude a nosotros también a poder nosotros tomar esta palabra para nuestra vida. Claro que aclaro yo primeramente, la palabra es para mi vida, porque mientras yo meditaba en esta palabra durante estos días, que esta palabra venía en mi mente, venía continuamente en mi mente, el Señor me iba enseñando por medio de esta palabra. Y ahí yo me daba cuenta que mi casa no está toda como el Señor está hablando por medio de su palabra. Me estoy dando cuenta. Que el Señor tenga misericordia y me ayude a yo también poder poner esta palabra por obra. Que el Señor tenga misericordia de mi vida y nos ayude, que nosotros podamos reedificar la casa espiritual, para que así Dios pueda hacer su voluntad en esa casa, en cada una de nuestras casas, y poder glorificarse. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos, para que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, para que nosotros podamos meditar en nuestros caminos, para poder nosotros ponernos a meditar dónde es que nosotros estamos edificando, y si estamos edificando sobre la arena o si estamos edificando nosotros sobre la roca. Y si nosotros estamos edificando sobre la arena, poder cada día reedificar nuestra casa con los elementos necesarios, como acá Dios le mandaba a este pueblo a buscar
buscar esos elementos, a buscar las maderas para reedificar la casa de Dios, para reedificar el templo, y así nosotros también debemos de buscar esos elementos para poder reedificar nuestra casa ante la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que esos elementos para nuestra vida no son la madera, no son los ladrillos ni el material, sino nosotros reedificamos nuestro templo, nuestra casa para Dios con ayuno, con oración, con vigilias. Debemos nosotros de arrepentirnos de ese mal camino y reedificar para que Dios pueda habitar en nuestra casa, y así nosotros poder cada día perseverar en el camino del Señor, poder seguir firme hasta el fin. Como dice su palabra, que todo aquel que permaneciere firme hasta el fin, ese es el que será salvo, dice la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia primeramente de mi vida, que me ayude a poner esta palabra por obra, poder meditar en mi camino y ver en qué casa, en qué fundamento es el que yo estoy edificando mi casa, si lo estoy haciendo sobre la roca o si lo estoy haciendo sobre la arena, y que si lo estoy haciendo sobre la arena, poder cada día mejorar mi camino ante la presencia de Dios, poder escuchar a nuestro Dios, poder tener esa obediencia, esa fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo, poder tener ese temor, esa sabiduría en el camino del Señor y no ir por el lado de la arena, que sabemos que el camino de la arena, el fundamento en la arena, nuestra casa va a la perdición, porque es todo mundanalidad, carnalidad, es pecado, que muchas veces muchos no se quieren apartar del pecado, de la mundanalidad, de la carnalidad, les cuesta y no quieren apartarse. Que el Señor tenga misericordia y me ayude primeramente a mi vida a poder poner esta palabra por obra. Hasta acá comparto yo esta palabra, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me daba de poder hablar de su palabra, le doy gracias por este estudio que el Señor me ha dado, que es una linda enseñanza para mi vida, para todo aquel que lo quiera recibir también. Que el Señor nos ayude a meditar en nuestro camino y mejorar cada día nuestro camino ante la presencia del Señor. Que el Señor tenga misericordia primeramente de mi vida. La gloria sea para nuestro Dios. Le doy gracias por su palabra al Señor, le doy gracias, y que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos, así también como lo ha sido para mi vida. Es una hermosa enseñanza que ha sido de mucha bendición para mi vida, y para poder ponerme a meditar en mi camino y en dónde es que estoy edificando mi casa. Que el Señor tenga misericordia, y también, pido perdón también a los hermanos. Hace mucho que no comparto palabras así por medio de grabaciones, y estaba un poco nerviosa, pero la gloria sea para nuestro Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito por medio de esta palabra para cada uno de aquellos hermanos que escuche esta palabra por medio de la grabación. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad, le doy gracias por su palabra, y que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos por igual. Amén a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.